biblioteca por acompañarnos en este soleado, un poquito caluroso día, pero afortunadamente va a ser por una muy buena causa, y es que tendremos la oportunidad de escuchar presentaciones de Elena Cuyona y de Alfredo Chacón en torno a esta muestra que era María Cristina de José Ramírez, quien tuvo la confianza de acompañarnos en este proyecto en el anexo del contemporáneo con nuestro equipo, que aunque es muy pequeñito y el espacio en Imperio también lo es, estamos muy encantados de tenernos acá en esta tarde y de escuchar tanto a Pedro como a Elena en torno, además que se cruzan las nociones de paisaje, el medio fotográfico, el uso de la Polaroid, el tema de la instantaneidad y la recreación en la fotografía, el problema del instante, y un tema central que dejó allí anotado la curadora Anullo, que es el tema de la fotografía como acto vivo. Probablemente sabremos un poco más de todas estas nociones y de otras que se van a introducir esta tarde, escuchando a Alfredo. Muchas gracias y bueno, gracias. Yo me imagino que tenía que lugar por más anillos que sean, las ramas siguen teniendo peculiar. No sé si en este momento es una ventaja o no, porque creo que hay mucha fe puesta en nosotros en realidad. A ver, como estas son unas meditaciones, no hay nada verdaderamente definitivo. Tengo unas anotaciones que quería compartir y quería comenzar por leer un brevísimo texto y luego les contaré por qué está relacionado con esto. Dice: ligeras variaciones. 1. Inmóvil, todo detenido, todo menos ese árbol, como el parpadeo de ella en el muelle. Parpadea, parpadea verde ese árbol, me impresiona, hace presión en mí, como si me mirara sin ojos, con todo el cuerpo, como lo veo yo. Este es un texto del 2010 que recuperé a partir de una de las imágenes de José Molina, la inauguración de la exposición. Vi esta fotografía, este díptico que está acá del árbol, que es la número 1 del catálogo, y me hizo volver a estos apuntes de la misma fecha, exactamente del mismo año. Y lo que hice fue retomar esta política de ese año para reencontrarme con esos textos, a ver si había algo de correspondencia fraguada o no, que ya no podía saber. En todo caso, hay una anécdota anterior que solo comparto para ver, para que ustedes tengan una idea de cuál es mi proceder en estas relaciones, que tienen un poco de intuición, por supuesto, y un poco intentar plegar esa intuición hacia algún lado. El otro díptico que está, creo que es el primero que está ahí al lado de la Biblioteca Central, el piso rojo de la Biblioteca Central, es también, bueno, como el resto de las imágenes de la exposición del 2010, y fue en realidad la imagen que me recibió al llegar a la inauguración de la exposición, que es la primera que está en el recorrido, e inmediatamente pensé en que yo había visto a José hacer esa imagen desde el pasillo techado frente a Tierra de Nadie en la Universidad Central. Yo iba saliendo un día de noche ya de clase, de hacer el funcionamiento, y lo vi haciendo la fotografía. No podía saber exactamente qué era esa, pero por el lugar en el que estaba debía ser. Y me quedé pensando en el acto de hacer la fotografía. O sea, lo que me devolvió la imagen de la biblioteca no fue la biblioteca que conozco y que tengo 17 años viendo casi todos los días, sino el acto de hacer esa fotografía, porque en ese momento siempre es un momento para mí de recogimiento, la vuelta, la salida de clase, la necesidad un poco de silencio después de tanto ruido. Y esa idea de separarme del referente y de pensar en el acto en el que la hora de esa pared blanca no me devolviera a la biblioteca, sino al acto de la fotografía,
fotografía, por supuesto, fue lo que primero me llevó a esa libreta Moleskine, porque esa noche había escrito algo que no llega a ser texto aún, sigue siendo instrucciones, pero que dice, si guiada por ese recuerdo, vuelvo a la libreta y consigo una nota que dice: la noche cae en ti, te descubre en mí, after dark. Yo no puedo saber qué estaba pensando José cuando hizo esa imagen, pero yo sé que estaba pensando yo cuando escribí esta nota de regresar a casa, y tenía que ver con precisamente las sombras y la iluminación nocturna de la universidad, como la noche muchas veces nos vuelve en la experiencia de la universidad ese de calma necesaria, de serenidad que nos vuelve a mostrar el espacio, que me permite volver a ver. Para mí todo esto se conecta precisamente con la idea de la fotografía como volver a mirar, ¿no? Que creo que es evidente, muestra más que cualquier otro, que siempre me parece que la fotografía es un acto de volver a mirar. Y de hecho mi reencuentro con la fotografía me hizo pensar que ya hace algún tiempo, no digo ahora en este ejercicio de pensar las imágenes de José, sino ya hace algún tiempo cuando volví a encontrarme con la fotografía, llegué como a la convicción para mí de que siempre he escrito para poder ver, así como hago fotografías para poder ver y volver a ver lo que ya había visto antes, que nunca será realmente igual. Entonces, estas imágenes de José me hicieron pensar mucho en esa idea de volver a ver, de cómo la fotografía nos permite volver a ver, pero nunca es ya al mismo tiempo. Nunca se puede volver exactamente. Volver es una repetición, lo que pedimos de vuelta, lo que pedimos a otros, lo que nos pedimos a nosotros como otros, un acto de reincidencia que evoca una idea, pero la idea del tiempo como continuidad queda revocada en ese acto de volver a mirar. Volver a mirar un gesto que para mí nos saca del tiempo medido para arrojarnos en un tiempo puro. Ese tiempo, pensaba yo, en el tiempo de Tarkovsky, en el tiempo de la imagen luz de Deleuze, que en realidad Deleuze lo anuncia como una combinación entre la imagen movimiento y la imagen luz, y se nos lleva a una imagen indirecta del tiempo, como manifestación, como emanación del tiempo mismo en la imagen. Y bueno, tenía que volver a Deleuze después de haber presentado esto, y Deleuze propone 4 características para la imagen indirecta del tiempo. Yo me preguntaba cómo ocurren esas 4 características en esta fotografía. Dice: el tiempo debe ser percibido como un todo, está presente el intervalo o el presente variable, una manifestación del instante y a la vez de la distancia. Sentir que esos 4 temas, dice Deleuze, están extrañamente ligados, que están ligados de manera muy, muy profunda, pero aún no vemos cómo, es estar frente a la imagen tiempo. Y eso era lo que me preguntaba las imágenes. Sí, precisamente el tener un díptico en el que hay, está como probado un espacio vacío en medio de ellos, es precisamente el intervalo lo que está evidenciado por ausencia, no es entonces justamente lo que acontece en las ligeras variaciones que hay de una imagen a otra, ¿no? Acontece para mí el advenimiento de la imagen tiempo. Quizás una imagen que aún no ha llegado a ser y que está construida como en el vértice fuera de la imagen. Las 2 fotografías que se acompañan y el espacio vacío, el intervalo que no puede ser llenado por la imagen, para mí es una latencia hacia afuera, hacia el vértice en el que está el espectador, y que solo el espectador puede reconstruir exactamente, porque lo que va a tener es la evidencia de que el tiempo se escapa, de que es así y de que
solo puede ser sentido como si tocáramos una distancia infinita, dice Deleuze, que es la sensación de inmensidad que paradójicamente se produce en el instante. Ese fue mi punto de partida, lo que yo aún siento resonando. Ahora sí que está comenzando a hablar. Bueno, yo tuve el agrado de recibir esta invitación a propósito de los leves conversas que tuve con Félix y con José el día de la apertura de la muestra. Y el tema era el móvil, que era hacer llegar mi impresión de lo que a mí esto me dio. Aparte de eso, que es lo que voy a tratar de hacer, que no tenemos el momento, digamos, el instante ese de la emoción primera en el cual eso se produjo, pero sí me parece como hasta obligada sinceridad decir que frente a este acontecimiento que aquí se representa, y cualquier otro, en cualquier género, cualquier clasificación de las artes que se hagan, lo que a mí me interesa es ver, no es ver solamente, me estoy dejando parcializar indebidamente por la fotografía, es ser concernido por una respuesta mía acerca de cómo esa persona con esa obra resolvió lo que para mí es la pregunta eterna de la creación. Yo creo que la creación tiene un ir hacia por parte de quien la emprende, y ese ir hacia llega hasta donde le permite al límite máximo de su subjetividad, y solo si se arriesga de ir adelante puede sentir que la cosa tiene que ver con la creación. Yo no niego que hay toneladas de arte en todos los tiempos que tiene la historia del arte, en las cuales eso parece no haberse resuelto de esa manera. Pero ese no es, para mí, lo que concede el mayor grado de validez a una obra de creación. Y luego eso se contacta con otra cosa. Después veríamos cuál sería esa otra cosa en la fotografía en general. En lo que a mí más me concierne, que es a lo que mis lecturas y mis entrevituras en el terreno de la literatura me acercan más, es un lenguaje que a su vez plantea también la vigencia de esa virtualidad que comienza más allá del límite de la costumbre del trato con esa ley. Estamos acostumbrados a hablar, a usar las palabras, no a que las palabras nos den toda su posibilidad de ser humanas. La creación tiene que ver con eso, por supuesto, en la medida que lo recorra y llegue a un punto en que ese lenguaje con el cual me estoy contactando es una pura apertura. Es la otra virtualidad, la virtualidad de la subjetividad y la virtualidad de la materia en la cual la obra se va a resolver. Ese encuentro, para mí, y absolutamente convencido de eso, es afortunadamente, por una parte, incalculable. Hay del día en que pueda haber corrientes fuertes en la humanidad que lleven adelante la idea y la acción de convertir en calculable eso. Porque ahí pasaríamos de la marginalidad de las artes a la funcionalidad de las artes a lo que es el mundo.
no solamente del consumo, sino de todo ese atropello a lo hecho que gran parte del mundo que vive. Entonces, yo no ando con esas ideas en la cabeza. Yo no ando con la menor cantidad de cosas en la cabeza, incluyendo el pelo, que con el paso del tiempo se ha ido poniendo como de mi parte, alivianando su peso. Pero generalmente me doy cuenta que cuando a mí algo está propuesto como me toca, tiene que ver con que siento una resolución de ese asunto. Y lo que yo sentí cuando entré aquí y vi las cosas de José, muy desordenadamente, porque en este lugar es muy difícil estar de otra manera que no sea desordenadamente, les consta, ¿no? No hay espacio para todo el mundo, uno se tropieza, los muchachitos, se va allá a ver los libros en vez de ver la exposición, habla con los que están afuera, que una de las cosas que hace el canto y la vivacidad del espacio del anexo. En ese clima, yo sentí que en esta posición estaba dado un hecho. Es decir, que lo visto en esta fotografía. Yo ni siquiera digo que no se la mire, esta fotografía, lo visto en esta fotografía, tiene un elemento único, muy definido, muy fuerte como definición, que al mismo tiempo pareciera a la hora de decir su contenido contradictorio, que es lo tenue. Lo que yo veo en estas fotos es el imperio de lo tenue. Y lo que yo celebro en estas fotos es lo siguiente: yo veo la presencia, no la presencia, yo veo tendría que decir esa palabra, imperio, sí, el despliegue total de lo tenue, de una manera que es lo que más me emocionó y lo que más me encantó. Primero, no es una temática buscada por ese motivo. No es que José se fue deteniendo en una serie de cosas visibles porque él sintió que todas eran tenues y que entonces él andaba buscando dando tenues y encontró esas y las otras. No, porque es evidente la heterogeneidad desde ese punto de vista que hay entre las cosas enfocadas por esta cámara. Evidente. Incluso hay cosas de tipo urbano que más bien uno está acostumbrado a verlas con cierta sordidez, ¿no? Y sin embargo, aquí sí que uno sienta que sobre ello se ha hecho violencia. Esas superficies, esos relieves, esas siluetas arquitectónicas aparecen tenues. Tampoco es que el señor José Ramírez, profesor, ejerciendo su calidad de profesor y la autoridad que eso le atribuye, decidió superponerle a toda esa cantidad de cosas heterogéneas, incluyendo las sórdidas, una cosa tenue que está en él y que le da la gana de eso, y además también todo su derecho. Eso también es una de las cosas que también no garantiza la Constitución. Era proyectar un arranque de mi subjetividad sobre una cantidad de cosas y que se la arregle la cosa y que se la arregle nosotros, que nosotros verán si les gusta o no les gusta. No, tampoco. Entonces, me plantea una especie de... Primero me lo responde, esa pregunta no planteada, pero lo único que yo pudiera haberle agregado a esa primera impresión desde que pasó el domingo pasado, ¿no? A hoy, es ¿cuál sería la pregunta que correspondería hacerle a esa experiencia y al resultado de esa experiencia? O sea, es que todo
existe, o por lo menos todo lo visible puede recibir un trato de un artista que lo unifique, en este caso por la vía de lo tenue, o es que la subjetividad de ese artista es tan coherente consigo misma, es tan fuerte, que independientemente de lo que enfoque, lo que en ese acto predomina es la potencia de atribuir algo, en este caso lo tenue. Bueno, eso era lo que yo, pues, no me quedaba más remedio que venía a decir. ¿Quién me manda a mí a estar haciéndole comentarios al empresario y al artista, que es un puesto muy peligroso en este tiempo? Creo que, a ver, esto que tú llamas tenue, yo lo pensaba como levedad, una levedad en esa imagen. Y creo que eso es precisamente lo que le da unidad a este cuerpo de trabajo verso en el que hay los referentes son un heterogéneo, como señalas, porque para mí en estas fotos lo que está retratado no es ni el árbol, ni la arena y la cabecita de la muñeca, ni la montaña, sino la propia levedad del tiempo. Es algo que está fuera de la fotografía, pero que intenta la fotografía convertir su invisible, que es el tiempo, en algo que podamos percibir y que estamos habituados a no percibir. Como yo pensaba bien en Funes, el memorioso de Borges, aunque un poco menos obsesivo que Funes. José intenta, no sé si él lo intenta. En estas fotos para mí hay como un recordatorio de las diferencias, de esas diferencias pequeñas que olvidamos ver. Y solo en tanto olvidamos ver podemos percibir la experiencia como coherente, comunitaria, como totalidad. Entonces, para mí la totalidad aquí está en la levedad y en la variación ligera, es decir, en esa diferencia que se repite siempre y que dejamos de ver por menudo, que solo la fotografía podría devolvernos desde la percepción hacia la memoria. Fíjate que yo, junto con esa coincidencia de lo de leve y tenue, se me da una diferencia con lo que tú ves de la foto. Es que yo sí creo que lo que está fotografiado son el individuo y el árbol y el edificio y la pared. Si no fuera así, sería una imposición. Yo agarro cualquier cosa y le proyecto mi ego artístico bien fuerte tal, y no. Si yo viera eso, para mí me resultaría mucho menos interesante. Es que está la muñequita, está una superficie de un edificio que yo estoy acostumbrado de otra manera, está un árbol que no es árbol y que es. Entonces, y además, cada uno es lo que es y es tenue. Todos son distintos entre sí, siendo lo que son, y son todos tenues. A mí, perdóname, Joséito, pero a mí eso es una cosa que me va a tener que ayudar a entender la cosa, porque no es fácil lograr eso. Ni creo que haya fórmula, a menos que la fórmula se deduzca a partir de aquí. Por ejemplo, cuando yo veo obras de arte que tienen esa salud artística tan clara como la que veo aquí, me encanta, porque digo, bueno, pero por lo menos por un tiempo los hacedores de fórmulas acerca de las obras se van a tener que quedar un ratito tranquilos mientras elaboran una fórmula que van a sacar de aquí, pero no puede ser una fórmula traída de otra parte, aplicársela aquí, porque esto ya hace un planteamiento muy complejo. ¿Cómo es posible que cosas vistas tan disímiles entre sí hayan sido vistas por un artista de una manera que las unifica sin uniformizarlas?
problema artístico hermoso y me gusta mucho haber venido a verlo aquí, que está en mi vecindario. Entonces, porque si uno se tiene que ir para el MoMA, tiene que pedirle la recomendación a Feli para que le den la visa. No. En mi propio vecindario, yo me encuentro un domingo tranquilamente con esto. No en mi vecindario, sino más o menos cerca. En estos días pasados también me encontré con la cuestión de Antonio Briceño, que es una cosa tan rotundamente contundente como esta, en un sentido quizás diametralmente opuesto. Y sin embargo, desde el punto de vista que me interesa, se me da el mismo fenómeno. ¿Sí? Hay una dimensión de logro. O sea, aquí el impulso artístico hizo su ascenso, hizo su obra. La obra es de ese impulso artístico, más que de José Ramírez y Antonio Briceño. Entonces, bueno, tenemos ese acuerdo y me parece como todo en esta vida. Y creo que el desacuerdo no está. No está. Porque, a ver, no me refiero a que haya una imposición ni siquiera de una búsqueda previa. Yo creo que hay mucho de hallazgo, de haberse encontrado con algo en la observación, de haber descubierto algo allí que luego puede ser visible para nosotros en la elección y en la variación de una fotografía a la otra, pero no creo que sea una imposición ni un asunto del ego del artista que se sobrepone a los objetos. No, sí creo que están allí. Efectivamente, yo creo que una de las cosas extraordinarias de la fotografía es que, independientemente de que sean Polaroid o sea otro tipo de fotografía, incluso independientemente de si son más documentales, artísticas, en la fotografía no hay posibilidad de renuncia al referente verdaderamente. El referente, el objeto fotografiado siempre está en primer lugar, en el sentido de que es necesario para la fotografía, es decir, preexiste a la fotografía, ¿no? Pero lo que me parece fascinante es eso, que el objeto está allí, en su materialidad y no ha, por el contrario, en lugar de dejar de ser el objeto, lo que es el objeto mismo el que nos está mostrando su diferencia. Sí, tenue, llama, leve, diría yo, pero está allí en la misma, en cómo la fotografía nos muestra esa variación del objeto, y cómo entonces nos remite a volver a ver el objeto también fuera del fotografía. Tú mencionaste una palabra aquí que a mí te lo he obligado, pues que no hizo ni la semana pasada ni ahora, la palabra Polaroid. Porque aquí yo me la recordó hoy y tú me la reiteras. Cuando yo sentí eso, yo no pensé para nada, en absoluto, en Polaroid. Incluso no me acordaba que en alguno de los textos se gira en torno a eso, se enfoca a eso y además se inscribe dentro de una atención que ha habido en el país a ese recurso técnico. Ahora, a mí no me cabe más remedio que preguntarme, ¿tendrá que ver algo en eso que yo he tratado de plantear? Las características técnicas como mediadora, como mediación del Polaroid. La verdad es que yo eso se lo dejo a los que saben. Yo me estaba preguntando lo mismo. ¿Verdad? Fíjate, de pronto es que el Polaroid, yo tengo la impresión de que el Polaroid tuvo que resignarse a una humildad, primero, y luego a una marginalidad. A mí me tocó de joven, no fue cuando volví a la cadete, un poquito más acá. ¿Cómo se llama? Pertenecer a la gente para la cual el Polaroid fue una novedad y la recibió como tal y la vio funcionar. Un momento que se puso de moda, los fotógrafos ocasionales, incluso los comerciales y eso, eran, o sea, cámaras grandotas y todo. Y se produjo entre la gente haciendo valer, aún sin proponérselo,
uno de los nexos más profundos que el ser humano tiene, aunque no lo diga, aunque no lo admita con la fotografía, es que lo fotografíen. Uno eminente, yo no estoy ocupado teóricamente de la fotografía en absoluto, pero le puedo estar seguro que yo me mato porque me retraten, como se decía en mi época de Giovanni. Entonces, la gente que le gustaba que la fotografiaran y que su imagen perdurara, se empezó a correr la voz de que las fotos con Polaroid se deshacían, se borraban con el tiempo. Exactamente. Entonces yo creo que se produjo una marginalización y luego una especie de instalación en lo humilde, de la cual instalación estos señores han ido a rescatar ese recurso. Y si es así, enhorabuena, porque si los resultados tienen que ver con esta calidad de arte, de magnífico, que se haya recordado al Polaroid como una posibilidad de acceder a la creación. Creo que las condiciones materiales y técnicas de la fotografía, en las diferentes técnicas fotográficas, inciden en la declaración visual que nos da la fotografía, porque creo que son precisamente elecciones de lenguaje. Claro, como en cualquier otro lenguaje, esas materias están allí y quien las recombina, las elabora o hace de ellas un estilo es, en este caso, el fotógrafo, en otro caso, el escritor. A mí me parece perfecto que tú no hayas hecho, o sea, que no hayas pensado primeramente en que eran Polaroid, porque me hace pensar también en que cuando tenemos una relación transparente con la obra, en la que es la obra la que nos está devolviendo algo, nos está interpelando, si eso está logrado, no vamos directamente a pensar en el asunto técnico, en si es guache o es, sino que estamos imbuidos de la obra misma. Y entonces no se vuelve una excusa la técnica. Sin embargo, sí me parece que es muy coherente en este caso la elección de la Polaroid, porque es dilemática en sí misma, ¿no? Como entre lo fijo y lo mudable, ¿no? La fotografía, que debería ser documento para permanecer, para trascender, es, al ser Polaroid, algo capturado que va a desvanecerse con el paso del tiempo, ¿no? Que está sometida al propio cambio del tiempo. Y que incluso encaja muy bien en tu concepto de la verdad, precisamente por esa transitoriedad transformadora de la relación. Los mismos colores Van cambiando. son leves. Hay un punto que quería agregar sobre el tema del uso del Polaroid. Y bueno, salió de la meditación que están haciendo, les agregar mucho la palabra transparencia. Y es exactamente la razón inicial de utilizar la Polaroid era tratar de perseguir o de zafarme la trampa estética. O sea, zafarme de ese camino de hacer la imagen, de ir al cuarto oscuro, de mejorarla, de retocarla, de reencuadrarla y de convertirla en algo, digamos, que, no sé, que estaba más, que era menos lo que estaba afuera y más lo que estaba dentro. Entonces, esa ilusión de la transparencia del medio, trataba de ver de qué manera podía hacerse realidad. Y creo, efectivamente, en la Polaroid primero, me evitaba esa trampa estética en la que regularmente caigo y me daba de alguna manera la constatación de un medio que era realmente transparente. O sea, el medio es transparente. Lo otro son simplemente obsesiones por los motivos. Fracasaste porque esto es absolutamente estético. Es estético por sí, más no por mi perversión. Luego, bueno, tengo que decir que los dípticos no son míos. Los dípticos los hizo Anne, hizo la colaboración. O sea, estos se iban haciendo
fotos de manera individual, no se veía una para hacer la otra. Exacto. Entonces iban quedando en una caja y eran, de hecho, en la medida que se iban haciendo, yo coloqué un título provisional que tiene que ver con un tema, bueno, que se ha venido discutiendo mucho. Rafael otro día estaba en una conferencia discutiendo, que era el tema de la mirada moderna del fragmento. Y ese era el título que yo le daba a eso, que iba a la etiqueta que estaba en la caja donde iban entrando. Luego fue la curadora la que hizo los dípticos viendo ese espacio, digamos, entre ellas, ¿no? Y estableció el tema de la variación. Pero yo sí creo que la tonalidad tiene mucho que ver. O sea, en medio tiene una paleta particular de color, la emoción es muy noble en ese sentido. Hay un tema también que es la obsesión que uno tiene con el foco, que aquí la tiene que soltar, la obsesión del foco. El no poder encuadrar exactamente lo que va a salir, porque no se puede encuadrar exactamente lo que va a salir. Eso. Entonces creo que como medio es tremendamente transparente el hacer imágenes que tengan minutos de diferencia y que el cielo sea otra cosa, como efectivamente para nosotros es otra cosa minuto a minuto. Sí hubo una intención, la Polaroid yo creo que tiene algo. Ahora, es maravilloso que la transparencia después haya hecho que como decía Barthes, la fotografía desaparezca y quede la imagen. Muy agradecido. Tú aceptaste que las damas hablaran primero. Tú aceptarías, Roberto, que estaba viendo siempre. Calle primero. Pero ya yo me había callado. Bueno, antes de que se calle, Con las damas no hay. me gustaría una reflexión de ambos, tan diestros con la palabra como son, y en estas meditaciones, porque siento que además del tiempo, la levedad o lo tenue de las cosas que ustedes han observado en estas imágenes, ustedes han intentado reflexionar en los límites de una imposibilidad, que es la imposibilidad de encuentro perfecto entre la palabra y la imagen, viniendo de la poesía, de la escritura, y encontrándose con el discurso de la imagen que puede tocar el universo poético también de alguna manera. Me preguntaba cómo percibieron ustedes ponerse a meditar desde la palabra sobre imágenes, ¿no? Imágenes que pareciera que van a intentar un relato, una narrativa, pero finalmente lo hacen en los términos que ellas pueden hacerla, a través de la transparencia del medio, a través de la puesta en escena, pero cuya forma, digamos, de articular un relato no es nunca similar a la de la que se podría uno tratar con la escritura poética o literaria. Entonces me gustaría una reflexión, si les parece pertinente, sobre esa fricción entre las palabras y las imágenes. Me mantienes entrampada, la primera. La pregunta. No, a ver, ahí estás hablando precisamente de una imposibilidad, ¿no? De el encuentro, desencuentro entre la palabra y la imagen. Para mí, pues, si en algún lugar realmente la palabra puede acercarse a la imagen, intentar ser imagen, fingirse imagen, es en la poesía. Sin embargo, tengo muy claro que son dos lenguajes que buscan mostrar, que buscan hacer imagen, por tanto construir memoria e imaginación, al menos esa es mi convicción. Creo que hay puntos en los que se encuentran, para mí, sobre todo la poesía y la fotografía, no todas las formas de visualidad, sino en particular la poesía y la fotografía, porque me parece que son lenguajes en los que el tiempo se espacializa en una imagen, sea en la imagen, en la hoja hecha de palabras, que nunca es igual a la imagen obviamente fotográfica, ¿no? O sea, la imagen fotográfica. Pero los encuentros entre fotografía y poesía me parecen
dilemáticos porque pueden competir mucho entre sí las dos formas, pero lo que me parece más difícil es hablar en palabras de la fotografía, porque es como que la tendencia es a lo descriptivo, a quedarse en el intento de relatar lo que aparece en la fotografía o en el intento de describir lo que aparece en la fotografía, y yo procuro renunciar a eso, renunciar a la función descriptiva o explicativa de la imagen, porque creo que eso implica una despriorización de la imagen. Creo que intento al menos atender desde la palabra una cierta resonancia de la imagen. A mí me cuesta leer en esta muestra relato. Estaría de acuerdo con Anne, con lo que han comentado en el texto del catálogo, en que a mí, si uno tuviera que hacer esas equivalencias entre palabras e imágenes, que tenemos un poco la tentación de hacerlas continuamente, son más aforismos que otra forma verbal, pero creo que nos empeñamos en eso, como nos empeñamos en leer continuidad de las cosas cuando en realidad estamos percibiendo la diferencia. Entonces sí, creo que hay muchos puntos en la poesía y fotografía se encuentran en el intento de espacializar el tiempo, en la necesidad de hacer imagen, imaginar el mundo, en la constitución de la memoria, en la contención también, me parece que es importante. La poesía, como la fotografía, requiere de contención, y no me refiero a una necesidad de reprimir impulsos o de moderarlo todo, aunque aquí hay mucha moderación en las imágenes. Me refiero en realidad a saber esperar, o sea, como a detener el tiempo un poco, que sea un cliché, o detenernos por el tiempo de la percepción y de la emoción, y tratar de, en esa contención, encontrar percepción y emoción, hacer que se encuentren. Para mí, en esos puntos de la fotografía y la poesía, al menos la poesía desde la cual y Baudelaire, la que me interesa como ejercicio de lenguaje y de escritura, quizás no solo la que leo en realidad. Bueno, yo en primer lugar quiero subrayar no solamente la pertinencia, sino la inteligencia de la pregunta y de la preocupación que será la pregunta de Félix, porque eso no es lo usual. Que alguien se interese, la gente se acerca mucho a productos del arte o de lo que sea del supermercado cuando hay, y del arte también, ¿no? Entonces, cuando hay, que yo creo que el desabastecimiento ahí afortunadamente es mucho mayor que lo otro. Yo creo que ese tipo de preocupaciones no es lo que hace la parte más importante de nuestra cultura estética. Entonces la celebro. Afortunadamente, yo comencé diciendo desde dónde es que a mí ese rollo de Félix me interesa, de el encuentro de esas dos virtualidades y la resolución no calculable de ese problema. Pero si quiero ahora enfatizar el lado negativo de eso, sin querer abrumarlo con referencias cronológicas que a mí no me convienen. Yo quiero decirle que yo desde muy pequeño estoy metido, embullado en este rollo en este asunto del arte contemporáneo, pero de un distinto de verdad de adolescente. Y lo que hizo la fusión afectiva y lo demás estético intelectual de la gente con la cual yo compartí mi nacimiento a la poesía y a las artes fue eso, la pasión por ese tipo de cosas. Lo que yo he hecho, lo que me ha hecho a mí la realidad a lo largo del paso del tiempo
A mí me apasiona el pensamiento acerca de las artes. Me apasiona la teoría. Y al mismo tiempo, no diríamos que me decepciona, sino que yo nunca he podido encontrarme en un ambiente de doctrina estética, sea doctrina alejada de filósofos, o sea doctrina surgida del movimiento artístico mismo, o de las instituciones, etc., donde yo me sienta realmente de acuerdo, que la pregunta mía no resuelta ni siquiera durante muchísimos años planteada. Entonces, mi respuesta a Félix es: Félix, donde quiera que yo sienta un esfuercito, aunque sea, por resolver el problema de unir esas dos virtualidades, la subjetiva y la otra generación, con lo que sea, ahí estoy. Ya tengo una cierta fatiga de leer y de tropezarme con el doctrinarismo estético. El doctrinarismo en general, también el político, y el filosófico y el psicológico. Esa es una cosa que a mí me parece que es una de las formas más sutiles y más pertinaces de la contaminación de la vida. Y sin embargo, yo sigo leyendo cosas de esas y sigo considerando como una experiencia a la cual no renunciaría jamás haber pasado por lo que he pasado, de décadas de lectura de cosas sobre el arte, desde los artistas mismos enfurruñados con un propósito hasta los filósofos más como atacantes. No yo nada más alejado de la experiencia artística que él, y además con repercusiones muy importantes para el pensamiento de los demás sobre el arte. Entonces, ¿ejerzo mi derecho al silencio? Ya lo vas a hacer mío. Ya estoy. Bueno, nosotros creo que estamos.